Soy Felicidad Abeleira y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Esperanza y preocupación a partes iguales en el conflicto de Ucrania. Moscú retira tropas de la frontera, pero aún siguen allí más de 100,000 soldados. Mientras, Estados Unidos y Francia trabajan por una salida diplomática, pero los ucranianos se preparan ante una posible invasión rusa. La violencia sin fin en México se cobra la vida de 4 estudiantes. Fueron secuestrados en Zacatecas y sus cuerpos sin vida aparecieron después dentro de una camioneta. Había una estudiante más de la que no se sabe nada. Descubierta una celda de lujo en un penal de Sinaloa. Tenía aire acondicionado, muebles, televisor y hasta imágenes del Chapo Guzmán. Dentro se encontraron armas automáticas, dinero, varios kilos de marihuana y un corral con gallos de pelea. Dios mío. Un tornado causa importantes daños en el noreste de Guatemala, donde no son habituales esta clase de fenómenos atmosféricos. Hay más de 700 damnificados y más de 200 evacuados y una extensa área inundada. ¿Qué sería un tejano sin sombrero? En Noticias Telemundo nos adentramos en el mundo de los artesanos que fabrican estas piezas únicas, muchas confeccionadas por manos latinas. Vamos a empezar con la crisis de Ucrania porque Rusia está retirando parte de sus tropas de la frontera con aquel país. Eso podría hacer pensar que ya no habrá invasión, pero la realidad es que aún quedan decenas de miles de soldados rusos allí. Mientras la diplomacia no para un minuto para evitar lo peor. Cristina Londoño, buenas tardes, cuéntanos. Así es, Feli, muy buenas tardes. Definitivamente las noticias son confusas. Por un lado hay esperanza, pero por el otro lado aumenta la preocupación en torno a esta posible invasión de Ucrania, un país que se dispone a celebrar mañana el llamado Día de la Unidad, decretado por su presidente, y estando bajo la amenaza de una guerra. Esta es la esperanza de que la anunciada invasión rusa de Ucrania quizás no llegue. Es el repliegue de tropas rusas de algunas partes de la frontera. El Kremlin explicando que es porque ya acabaron los ejercicios militares para los que habían sido desplazadas. Pero por otro lado, aún quedan más de 100,000 militares rusos apostados en la frontera con Ucrania. Y es totalmente posible que Vladimir Putin pueda atacar sin aviso alguno, insiste el secretario de prensa del Pentágono. El gobierno de Estados Unidos preparándose para responder a la próxima movida de Vladimir Putin. Hoy, el presidente Biden mantuvo una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron, dejando la diplomacia en manos de su secretario de Estado Antony Blinken, quien aún mantiene conversaciones con su homólogo ruso. Mientras, con la tensión en aumento, algunos ucranianos se preparan para la guerra. Si Putin viene, tengo que estar lista para disparar, afirmó. Y mañana miércoles, en solo unas horas tiempo de Ucrania, era el día en que fuentes de inteligencia habían dicho que Vladimir Putin se disponía a invadir. Esto lo había repetido el propio presidente ucraniano, pero después se echó para atrás. El problema es que los nervios no han retrocedido. ¿Feli? Pues claro que no. Muchísimas gracias, Cristina. En una noticia en desarrollo, el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, ha resuelto la demanda presentada por Virginia Giuffre, que él lo acusó de violarla cuando era una de las adolescentes cercanas al fallecido magnate Jeffrey Epstein, según una carta presentada por el abogado de la mujer en una corte de Manhattan. Hay un acuerdo monetario por una cantidad no revelada. El príncipe, aunque no ha aceptado su culpabilidad, dice reconocer el valor de Giuffre y las dificultades que ha tenido que soportar. Además, dice arrepentirse de su relación con Jeffrey Epstein y quiere hacer una donación sustancial a una organización benéfica en apoyo a las víctimas de abusos. Familiares de 9 de las víctimas de la masacre en la escuela Sandy Hook en Connecticut han llegado a un acuerdo económico con la empresa fabricante del arma que usó el asesino aquel diciembre de 2012. Van a recibir $73 millones de la compañía Remington, hoy día en bancarrota, y de sus 4 aseguradoras. Los demandantes argumentaron que la empresa promocionó sus armas enfocándose en hombres jóvenes riesgosos e introduciéndolas dentro de videojuegos violentos. La Suprema Corte de Justicia decidió en el 2019 rechazar la apelación de Remington, lo cual hizo que la demanda de las víctimas avanzara.
El gobierno de Estados Unidos ha solicitado formalmente el arresto y la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por cargos de tráfico de drogas y otras ofensas por armas de fuego. La Suprema Corte de aquel país será quien tome la decisión. Sus jueces, que en su momento fueron designados por el mismo Hernández, se reúnen el día de hoy. Nuevo episodio de violencia extrema en México, esta vez en Zacatecas, donde 5 estudiantes fueron secuestrados al salir de un bar. Fue el sábado y ayer lunes se encontraron los cuerpos sin vida de 4 de ellos dentro de una camioneta. Raúl Torres tiene más detalles. Adelante, Raúl. Es la violencia sin fin en el estado de Zacatecas y esta vez las víctimas fueron 5 estudiantes. Yo te saludo desde la capital mexicana. La madrugada del domingo, 5 estudiantes universitarios fueron secuestrados al salir de un bar en la capital del estado. Se los llevaron en su propia camioneta. Nadie pidió rescate, pero ayer fueron encontrados 4 de ellos sin vida, con huellas de violencia en bolsas negras dentro de la propia camioneta. Se trata de Irving Castor, de 21 años, Natalio Torres, también de 21, ambos de la Universidad Tecnológica de Zacatecas. También Alexia Ábrego, de 25, Luis Manzanares, también de 25, ellos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Quien no fue localizada, pero también fue secuestrada, fue la joven Valeria Landeros, de 24 años, estudiante de educación física, recién egresada de la escuela normal. Los 5 eran del municipio de Francisco R. Murguía. Las autoridades no han dicho quién o quiénes cometieron este multihomicidio, pero ocurre en el contexto de la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, la fracción de Ismael El Mayo Zambada, ahí en Zacatecas. La semana pasada dejaron 19 cuerpos en las calles. Días antes, al menos 10 hombres colgados de un puente. Y por supuesto se esperan manifestaciones de estudiantes exigiendo la aparición con vida de Valeria Landeros, también exigiendo justicia y el fin de la violencia en Zacatecas. Regreso contigo. Ay, espantoso, de verdad. Gracias, Raúl. En una prisión de Sinaloa fue descubierta una celda de lujo durante una inspección en el centro penitenciario de Aguaruto. Tenía aire acondicionado, dormitorio, miren nada más, sala de estar, un televisor de gran tamaño, sofás, y además estaba decorado con imágenes de santos y del propio Joaquín El Chapo Guzmán. Además se encontraron 13 armas, entre fusiles automáticos y pistolas, ropa militar, varios kilos de marihuana, latas de cerveza, más de 1 millón de pesos mexicanos y hasta un corral con gallos de pelea. La celda la ocupaban reos condenados por delitos federales. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, admitió que dentro del penal hay corrupción y un autogobierno impuesto por los presos y que la actual directora, obviamente, va a ser destituida. Seguimos en México con el escándalo que rodea al hijo mayor del presidente López Obrador por el nivel de vida que llevaba. Se sabe ya que el inversionista cuya familia le dio trabajo es propietario de hoteles y aeropuertos y que se podría beneficiar de obras emblemáticas que quiere sacar adelante el gobierno. Isa Osorio, cuéntanos, buenas tardes. Así es, Felicidad, esto se ha vuelto un verdadero escándalo y prácticamente todo el país está hablando de ello. Y es la explicación que ha dado el hijo mayor del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre su lujoso estilo de vida en Estados Unidos. Y es que en un intento por explicar, poco a poco se revelan posibles nuevos conflictos de interés. Ayer por la noche, Key Partners confirmó en un comunicado que el hijo mayor del presidente efectivamente trabaja para ellos desde 2020, tal cual lo había informado horas antes José Ramón López Beltrán. Pero esa empresa, Felicidad, pertenece a los hijos de Daniel Chávez, quien es uno de los empresarios más cercanos al gobierno de la 4T y a quien el presidente nombró como supervisor honorífico del Tren Maya. Y recordemos que el Tren Maya es una de las obras más grandes e importantes en este sexenio. Precisamente ayer el presidente reconoció que ese empresario es uno de los más cercanos. Es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación.
Sin embargo, Chávez no solo ayuda en el Tren Maya, es dueño de Grupo Vidanta, hoteles de lujo en las mejores playas de México, incluida la Riviera Maya, y además es un interlocutor con empresarios para acercarlos al gobierno. En julio de 2020, por ejemplo, cuando el presidente López Obrador se reunió con el entonces presidente Donald Trump en Washington, entre la comitiva de empresarios estaba Daniel Chávez. Así, felicidad, aunque el presidente haya negado que exista un conflicto de interés, pues poco a poco se revelan detalles que involucran a los hijos del presidente con los empresarios favoritos del sexenio. Es la información, regreso contigo. Pues detalles bastante importantes. Gracias, Isa. Los tornados no son habituales en Guatemala por ser un país tropical. Por eso, el que ayer se produjo en el noreste del país, en el departamento de Izabal, tomó desprevenidos a muchos. Fueron más de 700 los afectados, de los cuales unos 200 tuvieron que ser evacuados. Vientos muy fuertes y lluvia intensa arrancaron tejados y dejaron una estela de destrucción, además de grandes áreas inundadas. Lamentablemente que los dejó la casa sin techo, señor. No los dejó pero ni una lámina en el techo. ¿Lo perdieron todo? Todo, perdimos ropa, camas y todo. Todo. Ahí no quedó nada. Las condiciones de temperaturas altas, humedad e inestabilidad debido al frente frío que hay en el país favorecieron el desarrollo del tornado. Esta tarde acompañen a Julio Vaqueiro desde California. Allí estará transmitiendo el noticiero Telemundo esta semana con los temas que más le interesan a nuestra comunidad y viendo cómo es la vida de los inmigrantes un día a la vez. ¿Qué nos has preparado hoy, Julio? Cuéntanos. ¿Qué tal, Felicidad? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto desde adentro de la caja de un tráiler. Es una caja que traía una carga de toronjas que llevó desde el sur de California hasta la bahía de San Francisco y regresó de San Francisco a Los Ángeles con una carga de cajas de huevo. Estamos haciendo un reportaje especial sobre los camioneros, los conductores de tráilers, la labor tan importante que hacen para abastecer de diferentes productos a todo el país y sobre todo la escasez de conductores de camiones, de traileros que hay en Estados Unidos, y parte de esto es el problema de la escasez de productos y la inflación. Hoy acompañamos en un recorrido a Alfonso, es todo un personaje, un conductor de camiones, que espero que lo puedan conocer en Noticias Telemundo, en este reportaje especial. Es a las 6:30 de la tarde, 5:30 en el centro. Ahí los esperamos, Felicidad, desde el sur de California. Claro que sí, muchísimas gracias, Julio. Recuérdenlo, Julio en Los Ángeles toda la semana con esta asignación especial, un día a la vez, 6:30 de la tarde, 5:30 para el centro. El tenista Novak Djokovic dice que es capaz de sacrificar su presencia en grandes torneos como Wimbledon o Roland Garros antes que ser obligado a vacunarse contra el COVID. En una entrevista con la BBC británica, el serbio puntualizaba que no quiere que se le asocie con el movimiento antivacunas, tan solo respalda el derecho de una persona a elegir y recordó que siempre ha sido defensor del bienestar y de una buena nutrición. Snapchat está implementando una nueva forma para que los creadores de contenido ganen dinero. Se van a empezar a ver anuncios de video medio en historias públicas de estrellas de Snap o personas con cuentas verificadas con un gran número de seguidores. Snapchat compartirá los ingresos por publicidad con quienes hagan su primera creación. Está probando los anuncios mid-roll con un grupo seleccionado de estrellas en los Estados Unidos y planea ampliarlos más durante este año. México se apunta a la investigación espacial con su primera misión a la Luna. Se trata del proyecto Colmena, impulsado por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma. Ana Méndez nos cuenta los detalles. Adelante, Ana. Así es, día de Onda Digital y de orgullo mexicano, porque esta casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, va a comandar el primer viaje de este país al satélite terrestre. Pero, ¿cuáles son los detalles de esta misión llamada Colmena? Acompáñenme a conocerlos. Hechos de acero, titanio y aluminio y pesando poco más de media libra, estos microrobots desarrollados al interior del Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM van a llegar a la Luna.
Hay muchas cosas de la Luna que aún no conocemos. Rodrigo Castillo es uno de los ingenieros del proyecto Colmena y nos explicó que el objetivo principal es analizar el polvo de la superficie lunar llamado regolito. Ver cómo ese polvo que se mete dentro de los dispositivos electrónicos, dentro de los motores, cómo los afecta. Los sistemas funcionan con energía solar y estarán trabajando a lo largo de 9 días terrestres dentro de un día lunar. Además, serán monitoreados desde México. Es una gran oportunidad para demostrar que se tiene el talento aquí en el país. La nave Peregrine de la empresa Astrobotic es la encargada de llevar a Colmena al alunizaje y se prevé que despegue en junio de este 2022. Ahí lo tienen, una aventura lunar que sin duda es un gran paso para la tecnología espacial de México. Con esto me despido por hoy de Onda Digital. Bye bye. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visiten noticiastelemundo.com.